lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Un nuevo episodio y otro tema. Un tema que a la final nosotros no le hemos prestado atención porque meramente lo vemos en medios de comunicación y mientras no afecte nuestro entorno, nos hacemos, como popularmente se dice, de la vista gorda. Sin embargo, el impacto de la violencia criminal en las familias, aquí en el país, en general, en el mundo, pero sobre todo queremos enfocarnos en el país, realmente es alarmante. Es por eso que hemos invitado al sociólogo Javier Gutiérrez para hablar precisamente sobre este tema. E incluso que ya hemos escuchado en los medios de comunicación algunos que han pasado durante estas últimas semanas y estos últimos meses. Javier, ¿cómo está? Y bienvenido. Muchas gracias, Centro Digital, por la oportunidad de hablar de un tema que la ciudadanía sobre la cual debe concientizarse mucho. ¿Cuál es este impacto criminal en las familias? Habíamos escuchado hace un par de meses que una hija mata a su madre porque no le prestó cierta cantidad de dinero. Vemos que reclutan a jóvenes y si quieren salir de estas bandas, matan a sus seres queridos para provocar sufrimiento en el individuo. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo tiene la dinámica? Sí, cómo no. Yo creo que si me hacían la misma pregunta hace unos 10 años, quizás la respuesta es que Latinoamérica se ha caracterizado por ser una sociedad violenta desde sus orígenes, ¿no? Los orígenes de nuestros países fueron, digamos, efectuados, construidos a través de episodios de violencia. Uh-huh. Pero ahora estamos 10 años después, yo contestaría que esta violencia ya está matizada por otros elementos, que es justamente la presencia de los grupos de delincuencia organizada en el país, que están ya tomándose varios territorios en varias ciudades de la costa especialmente, no exclusivamente de la costa, de la sierra y la Amazonía también, pero especialmente en la costa, en las ciudades puerto, estas zonas ya son territorio de control de estas bandas y generan, ¿no es cierto?, sus actividades, sus negocios, sus extorsiones, etcétera, a través de estos actos criminales que usted bien menciona, uh-huh, con efectos en las familias, yo diría en dos aspectos fundamentales y un tercero que también voy a mencionar. El primero, obviamente, la integridad física, ¿no? Usted mismo mencionó, para dar lecciones a alguien que le han obligado a formar parte de la banda, cuando algo no cumple, empiezan a afectar mediante el asesinato la parte física de sus familias, la integridad física. Es el asesinato que usted bien menciona y le dejan a él vivo justamente como escarmiento. Lo segundo fundamental, y esto hay que considerarlo de manera absolutamente seria, la parte emocional de estas comunidades que están siendo afectadas por la violencia. Hay una situación de estrés enorme, especialmente en adolescentes y jóvenes, especialmente en ellos. Y un tercer elemento, la parte económica. Fíjese, la gran pregunta, ¿cómo pueden vivir pequeños negocios familiares en zonas donde usted se pone a vender algo en la vereda y al día siguiente ya le están extorsionando? ¿Qué está pasando en la economía local de esas familias? Yo diría esos tres elementos tratando de contestar su primera pregunta, ¿no? La parte de la integridad física, obviamente el asesinato, el homicidio, la violencia a las familias que están afectadas por estos grupos que extorsionan, que secuestran niños. Uh-huh. Lo segundo, la parte emocional. Fíjese, a mí me han contado, a través de nuestros proyectos hemos evidenciado, hay ataques de pánico, esos ataques tipo epilepsia que sufren los jóvenes por exceso de estrés. Se observa ya comúnmente en las escuelas, en los barrios. Y el tercer elemento, la economía local, de cómo está sobreviviendo esa gente, ¿no? Javier, pero ¿cuál va a ser el desarrollo o la dinámica de la sociedad si no se enfrenta y si no se erradica o se trata de tranquilizar, apaciguar esta ola de violencia en el país, en las comunidades, en sectores en el que son familias las que residen y sin embargo se ven enfrentadas a esto? ¿Cuáles van a ser esas repercusiones a futuro? Eso es muy importante y ya se está viendo un poco a nivel social, que es preocupante, por supuesto. Es el hecho de que esta situación ya se está normalizando y se está haciendo algo del paisaje cotidiano a nivel social. Es decir, si nosotros años atrás recordamos lo que ha pasado en las cárceles, ¿se acuerda? Hace 5 o 6 años atrás, en la época de la pandemia especialmente, esas situaciones de masacre, nos sorprendía y nos llenaba de pánico. Luego ya pasaron de las cárceles a las zonas vulnerables, como usted bien menciona, ¿no? A los asesinatos, las masacres, los secuestros. Y al inicio nos empezó, a dar pánico también. Ahora sucede que estas noticias están casi ya pasando desapercibidas para la sociedad en general, no para las personas que viven ahí. Entonces, para la sociedad en general, esto es como acostumbrarnos a que con eso hay que vivir, más o menos. Es lo que yo decía al inicio, ¿no? Mientras no es en nuestro entorno,
en nuestros seres queridos, en las personas que conocemos. Es como que una noticia más que vemos que ha pasado en algún sector vulnerable. Así es, así es. Entonces, esto se vuelve cotidiano, algo como lo que está sucediendo en Haití, por ejemplo. A nadie dentro de Haití o fuera de Haití le sorprende lo que está pasando. Y todos los días Haití está enfrentando cosas mucho peores que Ecuador y que Guayaquil. Ujú. Eso queremos que suceda en Ecuador, que se vuelva absolutamente normal para la sociedad en general. Para quienes viven ahí, ese trauma diario ya se vuelve algo como un proceso de sobrevivencia, ya no digamos natural, pero sí a lo cual ellos fatalmente tienen que enfrentarlo. Entonces, se vuelve algo ya imposible de superarlo. Y eso para una sociedad, un país y un Estado es peligrosísimo. Hay que dar la vuelta a esa idea y más bien plantearnos de que eso sí se puede superar. Ahora, Javier, ¿qué acciones? Porque vemos que las autoridades dicen que sí, que están en esta lucha, que tienen el plan no sé cuánto, que están recorriendo los militares también en las calles, bueno, un sinnúmero de estrategias gubernamentales para enfrentar esto. Pero como sociedad, ¿cuál es la parte que nos toca a nosotros? Sí, eso es fundamental. Mire, si nosotros revisamos cómo las sociedades han actuado en otras ciudades que han logrado superar esta situación, no llegar a un escenario perfecto, pero en una situación muchísimo mejor de la que estuvieron. El caso de Medellín, en Colombia, o Iztapalapa, en México, que lograron disminuir índices de violencia de una manera impresionante. ¿Cuál fue ahí el detonante de esto? Es que la sociedad en su conjunto se armó en un solo bloque para mejorar las condiciones en las cuales esa violencia se da. Esa es la situación. ¿Cómo? Ya. Reconociendo lo que en este momento está pasando en las comunidades. Ausencia de proyectos de vida, ausencia de espacios públicos para jóvenes, ausencia del Estado, ausencia de una articulación de todos para poder apoyar a esas comunidades. Eso es lo que no hay. Tenemos que transformar en algo que exista. Es decir, que exista una articulación de todos los actores, incluida la policía, las fundaciones, el gobierno nacional, el gobierno local, en una mesa de trabajo permanentemente durante años, trabajando para mejorar esas condiciones de vida, porque son las condiciones de vida las que generan justamente ese escenario para que exista violencia. Trabajando durante 10 años, porque esas ciudades no lograron esto en 6 meses, lo lograron hacer en 4, 5, 6, 10 años, y transformaron sus ciudades. Eso, respondiendo a su pregunta, eso es lo que hace falta acá. Ya. Articularnos para entre todos tener un proyecto de mejoramiento de las condiciones de vida en esas zonas, pero de manera radical y profunda. Sí, pero si estoy frente a esta organización social, quiero cuidarme y quiero Sí. cuidar a los míos. Yo mejor de lejitos. Sí. Y es el temor el que nos embarga en ese momento antes de ese accionar que obviamente es pro beneficio para todos. Pero la primera reacción es, yo no me meto. Sí, sí, así es. Por eso es que desde el mismo discurso de las autoridades debe ser un discurso de apertura y de cambio positivo para las comunidades, que es lo que no tenemos desde los actores políticos, lamentablemente. Vemos mucho enfrentamiento. En medio de lo que están viviendo, mantener discursos de enfrentamiento, hágame el favor. Debería ser lo contrario. El alcalde de Medellín, en el tiempo cuando se estaba transformando la ciudad, en los inicios de los años 2000, él lo que dijo fue tajante. Nosotros somos los pedagogos del cambio, los políticos, haciendo un llamado a los políticos. Si no generamos un cambio positivo desde el propio discurso de los políticos, no va a cambiar nada Medellín y va a seguir siendo la ciudad más violenta del mundo. Porque Medellín llegó a ser la más violenta del mundo. Nadie apostaba por esa ciudad. Y la transformaron y ahora es una ciudad de turismo, donde los guías de turismo en las zonas más violentas son los mismos chicos que ahí viven y son guías de turismo. Están uniformados, son guías de turismo, tienen bibliotecas, tienen parques, tienen un sistema de transporte de primera, que es lo que ellos apostaron. En el discurso dijeron, no vamos a llegar con cambios y mejoras, vamos a llegar con lo mejor que tiene el país para estas zonas. Y eso hicieron. Yo creo que empezando por el discurso en Ecuador, debemos un poco alinearnos a eso, debemos cambiar ese discurso, no de confrontación, sino de acuerdos para poder sacar adelante a esos territorios y al país en su conjunto, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer los individuos, ¿no? ¿Cómo cambiamos ese chip? ¿Cómo cambiamos esa mentalidad de que nosotros también somos actores de esta sociedad y que también podemos sumarnos a ese cambio? Sí, mire, eso es fundamental. Lo primero es lo actitudinal, o sea, lo actitudinal sobre la base de la información que debemos tener para conocer y saber y sentir cómo están viviendo estos territorios. Podemos informarnos de miles de maneras, a través de redes sociales, los mismos medios de comunicación, ustedes que están difundiendo estas alternativas. Lo primero es eso, como ciudadanos informarnos,
no ver las cosas desde lejos y decir ellos son los culpables y señalar con el dedo. No, ellos son víctimas de un sistema que no les ha permitido, ¿no es cierto?, mejores condiciones de vida. Lo segundo, hay muchas fundaciones que hacen llamados a la ciudadanía para apoyar con recursos para proyectos escolares, para alimentación. La misma Arquidiócesis de Guayaquil tiene un programa el Banco de Alimentos y el Banco de Medicinas. Podemos apoyar con eso. La empresa privada apoya mucho a varios proyectos, pero se puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, como ciudadanía, podemos informarnos hacia dónde dirigir nuestras ayudas. Hay organizaciones, hay iglesias, las universidades. Así es. Tienen, ustedes, nosotros tenemos hijos, sobrinos, parientes en universidades, y ellos a través de los programas sociales pueden hacer maravillas. Perfecto, Sí. Javier, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Javier Gutiérrez, sociólogo, y justo van a tener un evento, ¿verdad? Sí, el 4 de diciembre, a partir de las 8:30, en la Universidad del Pacífico, Vía la Costa, el 7º encuentro de sociedad civil, donde trataremos justamente Estos temas. para hacer un plan de trabajo. Guayaquil en esto es pionera, 7 años Así seguidos es. de un encuentro de sociedad civil. Muchísimas gracias, Javier. Hemos estado hablando sobre el impacto de la violencia criminal en las familias, que hoy en día lamentablemente es una realidad en nuestro país y en muchos países también de América Latina. Gracias, Javier, por Gracias habernos a usted. acompañado, y nosotros hacemos una pausa, pero volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni problema.